Muy buenos días. Que Dios les continúe bendiciendo. Gracias a Dios por este nuevo amanecer. Gracias a Dios por todos aquellos que han amanecido y que como agradecimiento pueden levantarse y darle la gloria a Dios, del cual procede la vida, el entendimiento y todas las cosas. Hoy vamos a dar gracias a Dios por permitirme una vez más estar anunciando este evangelio de salvación, porque no hay otro evangelio que te pueda dar salvación. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el libro de Pedro, en la segunda de Pedro, capítulo 3, los primeros 3 versos. Dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de la palabra que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, y sabiendo que primero esto que en los profetas días venideros, sabiendo esto, primero, esto que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Gloria a Dios. Eso lo estamos viendo, imagínense ustedes, esto fue dicho por el apóstol Pedro hace cuánto tiempo, hace muchos tiempos, más de 2000 años, le pongo yo aquí, más antes, 2000 años, póngale, que vino el Señor y anunció esta palabra y les encomendó esta palabra a ellos. Primero fue anunciada por los profetas. Después fue anunciada por los apóstoles. Que estemos atentos, que saldrían burladores anunciando otro evangelio diferente al que está escrito. No es que haya otro evangelio, sino que muchos han pervertido el evangelio, predicando un evangelio diferente al que está escrito. Por eso dice el apóstol, para que tengáis memoria de lo dicho por los profetas y por los apóstoles, no predicando según la concupiscencia de los hombres, porque la Biblia nos dice, nos está advirtiendo que saldrían burladores amadores de sí mismos. ¿Cuáles eran esos burladores? Los enemigos de la palabra de Dios, predicando un evangelio según sus propios designios, un evangelio diferente al que está escrito. Pero nos damos cuenta de que el apóstol nos advierte que saldrían burladores, engañadores, y hay muchos engañadores, hay muchos que predican un evangelio falso, un evangelio diferente al que está escrito, porque la escritura ha sido siempre inspirada por este Dios grande, glorioso. Inspirado, Él ha usado a los hombres para llevar este evangelio, hombres preparados por Dios, hombres que son llenos del Espíritu Santo para llevar esta palabra de Dios. Por eso en esta mañana, amigo, no te dejes engañar. No es que haya otro evangelio, sino que muchos han pervertido el evangelio y si es caso prohibirán casarse. Unos dicen que no es necesario andar todo el día o toda la noche conectado con Dios, que eso fue en la época pasada. Ese es el evangelio diferente.
Pero nosotros tenemos que estar en contacto con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio siempre ha sido uno solo. Y el mismo Dios Jesucristo, el Dios Todopoderoso, después de encomendar a los apóstoles y profetas, vino Él mismo. Porque la palabra dice claramente que el último profeta fue hasta Juan. Y de ahí vino el Señor y nos trajo este Evangelio de salvación. El único evangelio, porque hay un solo evangelio y un solo Dios, el cual Dios vino y nos trajo esta salvación. ¿Para qué? Para liberar a los hombres del cautivo que lo tenía Satanás, para librarnos de la prisión de oscuridad en que estábamos y traernos vida y vida en abundancia. Por eso en esta mañana te estamos predicando un evangelio. No es un evangelio diferente, sino el evangelio nato, el evangelio de los apóstoles y profetas, el cual ha sido encomendado a todo aquel que ahora crea, a llevar esta salvación a los que están perdidos sin esperanza. No como dicen muchos, no, yo voy a la iglesia, rezo. Dice que el que reza y peca empata. Mucha mentira del diablo. Mucha mentira del diablo. ¿Por qué? Porque a Dios es un Dios de victoria. A Dios no le gustan los empates. A Dios le gusta es la victoria. Porque no hay en Él derrota. Y todo lo que hemos creído en su palabra, no podemos ver derrota, sino andar de victoria en victoria. Por eso en esta mañana, amigo, te invito a que permanezcas en el evangelio de la salvación, porque no hay otro evangelio que te dé salvación. ¿Por qué? Porque el sacrificio lo pagó ya Cristo en la cruz del Calvario. El pago que tú tenías que dar, Él lo pagó en la cruz del Calvario, y no con oro, plata o cosa corruptible, sino con su preciosa sangre en la cruz del Calvario, y nos trajo vida cuando nosotros estábamos perdidos. Cuando no había esperanza para el hombre, surgió una esperanza viva, una esperanza que vino de lo alto para traer esta salvación. Pero tú tienes que agarrarte de esta salvación. ¿Por qué? Porque Dios pagó el precio que tú tenías que pagar. Y nos ha traído el evangelio de salvación. Por eso Él le dice a Josué allá en el Antiguo Testamento: mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días. Y eso nos dice a nosotros mismos: no temamos, que el Dios poderoso está con nosotros. Anunciemos la palabra de verdad, el evangelio de la verdad. Permanezcamos en este evangelio de salvación. Así que tú tienes que esforzarte a que te agarres de esta salvación. Hay que esforzarse, amigo, agarrarse de esta salvación, porque todo cuesta. Esto cuesta obediencia, y hay que someterse a la obediencia que dice Dios. Dios te bendiga. Dios me bendiga. Y que permanezcas en el evangelio de salvación, que es el único que te puede dar vida. No hay otro que brinde vida eterna. ¿Por qué? Porque después que termine la muerte, llegue a nosotros. Para el que está sin Dios ha terminado todo. Pero el que tiene la esperanza, tiene a Cristo, que Él murió y resucitó, y al tercer día, y le ha dado la esperanza a todo aquel que crea. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre está establecido que muera una vez. ¿Qué está tratando de entender? Que el hombre muere más de una vez, y es la muerte del espíritu. Pero si mueres en Cristo, tendrás vida eterna. En esta mañana Cristo te vino a traer vida eterna. Cristo te ama. Cristo nos ama en gran manera, que no quiere que ninguno se pierda y llegue al verdadero conocimiento del evangelio. Permaneced en el evangelio de salvación. Que Dios te bendiga grandemente. Y escucha, solo en Cristo hay salvación. Te invito en esta mañana a que busques el verdadero evangelio de salvación. Dios te bendiga, amigo.
Gracias una vez más por estar en Tómate un café con Jesús.